Entonces tuvo que estudiar contabilidad, tuvo que trabajar para poder estudiar contabilidad. Y tú sabes que un médico no puede trabajar. ¿A qué hora un médico? Imposible. Un médico que está estudiando medicina no puede trabajar. Del lado de mi mamá, sus hermanos, habían dos que eran médicos, y yo tengo muchísimos primos, apellido Chelewite, que viven en Estados Unidos, que son médicos. Me ponía unos guantes que mi mamá usaba para teñirse el pelo, me tapaba la cara, 8 años, y salía, bueno, mataba a los lagartos, y yo los abría, Lo disecaba. le sacaba todo, y agarraba una aguja de mi mamá a coser, y yo le suturaba la barriguita. Yo era un nerd. Ajá. Ajá. Sí. Y cuadro de honor y esas cosas. Cuadro de No entiendo. honor, el mejor estudiante del grupo. Yo ¿Alguna- siempre fui muy buen estudiante. Bueno, yo no heredé la consulta de nadie. Claro. Los amigos de nosotros, que son hijos de médicos y que tienen la suerte de tener la misma especialidad del papá, pues la llevan mucho más fácil. Claro. Pero los que comenzamos desde cero, tú lo sabes. Yo, Sí. es rompiendo brazos. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Detrás de la Consulta, Trío Salud. Nelson Armirestroche, Yotin Pérez quien les habla. Un concepto que hemos querido traer para ustedes, donde vamos a conocer la vida de nuestros médicos, los principales especialistas médicos de nuestro país. Y hoy tenemos un amigo nuestro, colega, ginecólogo, obstetra, especialista en embarazo de alto riesgo. Nos habían pedido mucho esta entrevista, porque el tipo es famosísimo. Todo el mundo ha tirado, doctor, por las redes sociales. Entrevistan a fulano. Sí. Wow. Un tipo, un doctor que es un ejemplo a seguir de todo el que quiere hacer buena medicina. Buena obstetricia, vamos a decirlo de esa forma en este país. Samuel Guerrero con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias, Jotin Nelson. Gracias. Un placer tenerlo aquí. Segundo apellido de Samuel Guerrero. Chelewite. ¿Cómo se pronuncia? Chelewite. Ah, ¿Es Chelewite. francés? No, es árabe. Árabe. Mi mamá, que en paz descanse, era de Siria. Y su Ya. familia, mis abuelos eran de Siria. Ah. Con la barba ahora que parece un árabe. Bueno, no sabía, yo creía que era francés, algo así. Mucha gente piensa que es francés, pero es árabe. Ya. ¿Dónde nació Samuel Guerrero? En Santo Domingo, Ya, de aquí. De en la clínica San Rafael. Ahí nacimos Ahí toditos. Ajá. Ahí nacimos toditos. Está quebrado. La clínica. Sí, ya eso Está está cerrado cerrado. eso. Un Eso está elefante. cerrado. Sí, sí, Un elefante blanco. Sí, claro. Doctor, ¿y dónde nace en Santo Domingo? ¿En una familia de cuántos hermanos? Somos tres, Tres mis hermanos. dos hermanas, y yo soy el más pequeño. Ok. ¿Sus padres eran médicos? No, Ninguno. de los dos. Mi papá, que en paz descanse también, era un médico frustrado porque papi quería estudiar medicina, Ya. pero por razón económica no pudo y terminó estudiando contabilidad, que en esa época era contable, economista y administrador de empresas. Todo. ¿Cuáles condiciones económicas? Es decir, ¿era muy cara la carrera para tu papá en ese entonces? Sí, porque mi abuelo era pastor de la iglesia evangélica y viajaba mucho, entonces la verdad no tenía mucho recurso económico y mi papá entonces tuvo que estudiar contabilidad, tuvo que trabajar para poder estudiar contabilidad. Y tú sabes que un médico no puede trabajar. ¿A qué hora un médico? Imposible. Un médico que está estudiando medicina no puede trabajar. Sí, claro. Entonces mi papá vio en mí muchos de sus sueños que él no pudo realizar. ¿El único médico de la familia? De nosotros como núcleo familiar, sí. Del lado de mi mamá, sus hermanos, habían dos que eran médicos y yo tengo muchísimos primos, apellido Chelewite, que viven en Estados Unidos, que son médicos. Ok. Del lado de los Chelewites sí hay muchos médicos. ¿Dónde estudiaste, Samuel? El Colegio. colegio. En el Colegio. colegio, bueno, como te dije, mi abuelo era pastor de la iglesia evangélica y mi abuelo fue fundador del Colegio Evangélico Central, el que queda ahí en la México. Ujú. Entonces yo estudié ahí desde kinder hasta segundo de bachillerato. México con Rosa Duarte. más o México menos. con Rosa Ya, Duarte, exactamente. ya. Esa iglesia que está ahí, mi abuelo la Ujú. fundó. Ok. Entonces, pero yo en tercero de bachillerato, yo me cambio, porque a pesar de que era un colegio evangélico, yo nunca fui de la iglesia evangélica. Ok. Yo fui bautizado y toda la vida como católico. Entonces yo me cambié al colegio Santísima Trinidad. Ya, el que está atrás, lo que El hoy que la es- Pucamaima, Exacto, que después lo compró Lucas Maimi y ya el colegio no existe. Y ahí yo hice tercero y cuarto de bachillerato. con el padre Esquivel ahí. No, con el padre Láutico García. Ah, Láutico García, verdaderamente. Láutico García. ¿Estudiaste ahí? Nelson? No, pero yo me lo Ah, conocía. ¿verdad que tú conocías a la iglesia? Claro. Yo pertenezco a esa iglesia, estoy en comunidad ahí desde cuando Esquivel. Pero me sé ok. mucho los cuentos de Láutico García. Mi compadre se graduó en ese colegio. Ese colegio Por era eso yo era tengo macana, muchos amigos ¿oíste? del colegio, porque tengo un buen grupo Claro. del Colegio Evangélico Central y un buen grupo también del Santísimo. ¿Y cuándo se dio cuenta que quería ser médico? A los 8 años. 8 años.
Caramba, ¿Qué lo marcó? ¿Qué pasó ahí? Exacto. Desde chiquito, a mí me llamó mucho la anatomía. ¿Y tú sabes lo que yo hacía? Yo recuerdo que a mí una vez me regalaron, cuando yo era pequeño, era como una bazooka que disparaba unas pelotitas. ¿Qué tú crees que yo hacía con eso? Mataba pajaritos y cosas. Lagartos. Ah, lagartos. Entonces Para yo después estarlo agarraba abriendo. y me iba al patio de mi casa. Mis hermanas me decían que yo era asqueroso, pero eso es lo que me gustaba. Antes se utilizaban la navaja de afeitar, Claro. y yo agarraba una gilet, me ponía unos guantes que mi mamá usaba para teñirse el pelo, me tapaba la cara, 8 años, y salía, bueno, mataba a los lagartos y yo los abría, Lo disecaba. le sacaba todo y agarraba una aguja de mi mamá a coser y yo le suturaba la barriguita a los 8 años. Comenzaste a suturar a los 8 años. A los 8 años. Jugando al cirujano. Tremendo. Y en el bachillerato, ¿cómo te fue, Samuel? ¿Tú eras medio carpetoso? No, yo era un nerd. Ajá. Ajá. Sí. Y cuadro de honor y esas cosas. Cuadro de todo el tiempo. honor, el mejor estudiante del grupo. Yo ¿Alguna- siempre fui muy buen estudiante. ¿Alguna materia favorita que más te gustaba? A mí me iba bien en todo. Si tú supieras que a mí no me gustaba la matemática y yo, trigonometría, yo fui la nota más alta de mi grupo en el Santísimo y a mí no me gustaba. Era Era brujaba un con Baldor y esas cosas. No, yo era En durísimo esa en todo época era eso. el álgebra de Baldor. O sea, el álgebra. turbante. Yo era durísimo en todo eso, pero no me gustaba. A mí lo que siempre me llamó la atención y cuando yo hice los cursos, bueno, los exámenes estos de actitudes, Ujú. medicina 1, medicina 2 y medicina 3. Y en cuarto quizás odontología. Yo siempre estuve muy claro en lo que yo quería hacer. Y se lo dijo a sus padres, papi, yo quiero ser médico. la vida. Nunca hubo una oposición, nunca al hubo... contrario, yo feliz, porque mi mamá tenía sus hermanos que eran médicos Sí. y mi papá era un médico frustrado, imagínate, feliz de la vida. Imagino tu papá acá contentísimo. Ah, este muchacho va a ser médico. Este va a ser Claro. médico. Feliz, ¿Usted es el sí. menor de los hermanos, mayor, El medio? más pequeño. El más pequeño. ¿Y las otras hermanas que habían estudiado? Mi hermana mayor es psicóloga y mi hermana del medio siguió los pasos de mi papá y estudió contabilidad. Ok. O sea, no tenía en el núcleo familiar nadie a quien seguirle los pasos. Así es. Usted se abrió paso usted solo. ¿Eh? Cuando Increíble. yo hice mi especialidad y llegué, bueno, yo no heredé la consulta de nadie. Claro. Los amigos de nosotros que son hijos de médicos y que tienen la suerte de tener la misma especialidad del papá, pues la llevan mucho más fácil. Claro. Pero los que comenzamos desde cero, tú lo sabes. Yo, Sí. rompiendo brazos. Sí. Rompiendo brazos. Braceando, como digo. ¿Qué universidad elige para estudiar la carrera de medicina? La que yo consideraba en su momento, cuando yo estudié medicina en 1985, que era la mejor universidad, que era la UNFU. La UNFU. Sí. Estaba en su auge la UNFU. La La UNFU UNFU, era claro. la universidad de medicina. Sí. La UNFU era la número uno. la Yo número uno. siento que yo tuve muy buena formación. Me doy cuenta cuando me voy a hacer la especialidad y uno comienza a codearse con otros médicos Claro. de que yo tuve muy buena formación en la UNFU. Eternamente agradecida a la UNFU. Entonces, es raro, no se fue para Estados Unidos. hacer los Vamos a ver estudios y ahora esas para dónde cosas se fue. allá. Porque lo de la UNFU generalmente estudiaban en la UNFU países fuera. Lo de la UNFU, la gran mayoría de los compañeros míos están en Estados Unidos. Sí. Hay un buen grupo que está aquí y que fueron a hacer especialidades a otros sitios, Y volvieron. pero la gran mayoría, el 60% de los compañeros míos están en Estados Unidos. Ya. ¿Cuánto duraba la carrera en ese entonces? 13 semestres. 13 6 semestres, años y medio. 6 años y medio. Wow. Ujú. No como ahora, que tú haces una carrera de medicina en 5 años en la universidad. Nosotros ¿Y ¿Y la éramos- UAS? ¿Por qué nunca pensó en la UAS? Cuando era supuestamente... La universidad, la UNFU, bueno, era una universidad privada. Mis Cara, padres era tenían cara, la, era cara, la posibilidad carísima. económica de pagarla y yo nunca como contemplé hacerlo en otro lugar. UNIBE estaba apenas comenzando. UNIBE estaba O sea, comenzando. de un principio usted no, para la UNFU. La UNFU. Yo hice mi examen en la UNFU y entré allá. ¿Qué influyó que usted eligiera la UNFU, doctor? Yo investigué INTEC, que era buena Eso le iba a universidad decir, en ese INTEC. momento. UNIBE yo no la contemplé en su momento porque era una universidad que estaba comenzando. Nuestro amigo Mario Lama comenzó en la UNFU y se fue a INTEC. Se fue a UNIBE, se fue a UNIBE, perdón. Los profesores, el doctor Mariano de Filló Ricard. Mariano de Filló. El doctor Mariano de una Filló figura. Ricard, que en paz descanse, que fue mi Él era decano profesor. cuando eso, ¿no? Cuando yo comencé la universidad, él era solamente profesor. Ok. El decano era el doctor Delgado Villini. Luego, el doctor Mariano pasa a ser director de la Escuela de Medicina y luego pasa a ser decano de la carrera y termina luego siendo rector. rector. Pero ya a mí no me tocó.
La verdad, la Tú no figura, conociste a Mariano de Filló. la figura del Explícale doctor, quién es Mariano de la Filló. figura del doctor Mariano de Filló, yo me siento orgulloso de que mi diploma de médico está firmado por el doctor Mariano de Filló. Ese es el maestro de Rebeca. Yo me siento orgulloso. Cardiólogo, fundador de la residencia de cardiología pediátrica. O sea, No, eso no, era no. lo que se llamaba un maestro. Un maestro. De Tú lo cuando estás el diciendo. maestro se ponía a dictar y, A dictar. y el Tenía estudiante cátedra, copiaba, Y tenía ¿verdad? una brillante. cátedra, una cátedra. Y decir que tú le pasaste fisiopatología a ese hombre. Era- Muchacho. No, el que pasaba fisiopato, que era en el 8º semestre, podía decir que ya era médico. Que ya estaba graduado. Era que estaba graduado. Era difícil Durísimo. la carrera. en Durísimo. El ese pensum de Durísimo. en esa época era difícil. Y le fue bien a Durísimo. usted. Había que Yo fajarse me gradué estudiar. con laude. Me faltaron un par de Es que- punticos es para que mandar verdad- con laude. Había que verdad fajarse era- estudiar, Samuel. Mira, mi hijo está estudiando medicina y yo lo veo estudiando con iPad, con internet. Digo yo, ahora sí es fácil. ¿Y antes? Y contigo al lado, entonces. No, yo me siento con él y yo lo ayudo. Exacto. Pero ¿y antes? Que si tú querías buscar algo, tenías que ir a una biblioteca. Y una biblioteca. Y a fajarte a buscar libros y revistas. Ahora es muy fácil. Samuel, ¿tú entiendes que esa metodología marca alguna diferencia entre la formación de ese entonces y la formación de ahora? Yo creo que antes, al tú tener que buscar, se te hacía más difícil y tú ponías más empeño. Claro. ¿Por qué? Porque la biblioteca cerraba de noche. Sí. Ahora no, ahora yo lo dejo para último porque yo me puedo poner a estudiar a las 2 de la mañana. Puede Antes tú amanecer no podías estudiando. hacer eso. Exacto, exacto. Entonces tú tenías que dedicarle más al día a estudiar. Uno se entretenía más estudiando, Sí. realmente. Era más Entonces, difícil, ahora todo Samuel- es más fácil. Samuel comienza a los 8 años a disecar lagarto, ¿verdad? Ahí Un adquiere sádico, el amor profesor. por la medicina, decide estudiar medicina, se inscribe en la UNFU, termina en 6 años, terminaste. 6 Samuel. años y medio. Nosotros 13 comenzamos semestres. 112 estudiantes, ¿Y cuántos salieron? 9. Terminamos con el pensum 9. Todo el mundo atrasado. En el 1992, Ay, en ay, abril ay, de ay. 1992, nos graduamos 9. De esos 112 De esos que comenzaron. comenzaron. Muchos otros terminaron, pero más tarde. Claro, más tarde. Otros Se cambiaron de atrasaban, universidad retiraban. y muchísimos cambiaron de carrera. ¿De dónde te nace ese obstetra? Yo iba a ser Samuel. pediatra. Oye, Yo iba a ser igual que pediatra. Era fuerte. Fuerte, Sí, digo fuerte. que quería ser Fuerte. pequeño. Yo iba a ser ser pediatra, porque tú sabes que cuando tú estás en la universidad, lo que te toca vivir como ginecología y obstetricia no es bonito. No, No es bonito. bonito, no es bonito. La mayoría de los casos son en la maternidad, la Altagracia, viendo pacientes pariendo sin ningún tipo de higiene. De todas las nacionalidades. Sobre todo en haitianas, esa época, en la esa gran época. mayoría eran Ah, en esa haitianas, época pero no también. importa que sean haitianas. El tema era que ahí no había condiciones, por lo menos en su momento. Y eso obviamente tú no te vas a enamorar de algo así. Claro. No. Entonces, a mí la pediatría siempre me gustó. Me daba mucha pena ver los niños enfermos. Eso era algo que yo decía que yo tenía que trabajar, porque uno tiene que ser solidario y sensible, pero a la vez uno tiene que tratar de tener la fuerza Claro, ese de poder objetivo. tolerar ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Mi papá era uno de los accionistas principales del Centro de Obstetricia y Ginecología. Él era el único que no era médico, que formaba parte de lo que era el comité directivo, donde estaban pediatras, anestesiólogos y obstetras, y mi papá, que manejaba toda la parte administrativa de la clínica. Entonces, cuando yo me gradúo y hago mi pasantía, entro a trabajar en el Centro de Ginecología, que era una clínica todavía muy pequeña. La casita, la casona. Era una casita que había 20 habitaciones, era una clínica boutique, la clínica de más lujo que había en este país en esa época, como obstetricia, era el Centro de Obstetricia y Ginecología, con unos profesores brillantes. Bueno, ahí estaba, que sigue estando el doctor Garrido Calderón, el doctor Bernardo Fernández Diloné, la doctora Tamara Frankenberg, el doctor Hugo Yite. Sí. Entonces sigue ahí tirando paqueticos. y sigue ¿no? ahí. sigue ahí, Yo Yite. entro a esa clínica como médico ayudante de cirugía ¿Y a quién ayudaba, doctor? a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el que ya necesitaba un A todo- ayudante. Óyeme, entraba. nosotros éramos que manejábamos intensivo, la emergencia, planta y ayudábamos cirugía. Ya como médico general, ¿verdad? Sí, Ya era médico general. Ya había hecho la pasantía. ¿Dónde cursaste la pasantía, Samuel? Mira, como yo sabía que yo tenía mis planes de irme a hacer la pasantía, la especialidad fuera, yo quise buscar algo cerca. Ya. Entonces yo entré en un dispensario médico que queda en el Caliche de Cristo Rey. Ya. Y ahí yo hice mi pasantía 1 año dando consulta de lunes a viernes. En la mañana. ¿Honorífica o Honorífica. sí, Bueno, no, era me aquí en la pagaban, me ciudad. pagaban. Ah, le pagaban. Claro, Pero sí. no me daba casi ningún punto
para la gente que está compitiendo para una Especialidad. residencia, porque a mí no me interesaba irme lejos de que para tener más puntos, porque yo sabía que yo me iba afuera. Samuel, después de la pasantía, entrar a obstetricia y ginecología, ¿ese fue tu primer trabajo como médico? Mi primer trabajo como médico, y yo tenía, calcula, yo nací en el 68 y yo entré a trabajar en el octubre de 1993. Entré a trabajar. Yo tenía 25 años. 25 años. Ahí comenzaste en obstetricia. Ahí yo comencé como a trabajar. ayudante de cirugía. Ayudante de cirugía. Entonces, y ¿qué entraba a pasa? cirugía con todo eso verdugo. Comencé a trabajar con toda esta gente que tú sabes como Hugo Yite. Eh, Hugo Yite cerraba el útero y te lo dejaba. Y yo, espérese doctor, lléveme al paso. Lléveme al paso. ¿Cómo es que esto se cierra? Y Hugo Yite Hugo Yite me ayudó mucho. Mi hermano Andrés Emilio Cordero Bachá, Andrés, que es con quien nacieron mis hijos después. Y es mi hermano, bueno, con Andrés opero yo pasado mañana. Entonces, Andrés me ayudó mucho. Sé que está en Coromina, ¿no? En Coromina y en el Moderno. En el Moderno, exacto. Entonces, yo me di cuenta de algo que yo desconocía. Y era como que yo tenía habilidad quirúrgica. Yo lo desconocía. ok. Y todo el mundo me dijo, tú tienes que hacer obstetricia. Tu papá es de los dueños del centro de obstetricia. Tú tienes que hacer obstetricia. Claro. Tú tienes que hacer obstetricia. Entonces, yo comencé a ver la obstetricia privada. Nada que ver con la de... Obviamente. Lo Con hospital. la maternidad y los hospitales. Y con estos profesores, gente, la doctora Frankenberg, que fue la obstetra de mis hermanas y de mi mamá, yo me pegué mucho de Tamara Frankenberg, y yo aprendí y le comencé a tomar cariño a la obstetricia. Y ahí entonces yo decido hacer el cambio y decido entonces aplicar y solicitar residencia como ginecólogo obstetra. ¿Por qué te vas del país a hacer especialidad, Samuel? Ajá. ¿Por qué no quiere ¿Cómo coger la lo lucha saca? aquí? Que no dice, mira, no, yo me quiso voy a quedar coger la aquí lucha aquí. porque dijiste al principio que como tenías planes de irte fuera a hacer Ajá. especialidad, entonces asumimos de que nunca pensaste hacer una especialidad aquí. Mira, la doctora Rosa Ramos, que es una obstetra que te conocen allá en el Centro de Obstetricia, ella estudió en el Instituto Nacional de Perinatología de México. El Y ella INPER. me habló en el INPER. Y ella me habló mucho de ese hospital. Y me dijo de todas las oportunidades de que a pesar de que no era un hospital en Estados Unidos, íbamos a tener la posibilidad, el que hacía residencia allá, de tener al alcance toda la parte técnica y de equipamiento y tecnológica, igual que en Estados Unidos, en un hospital especializado en embarazo de alto riesgo. Entonces yo decidí hacer un viaje exploratorio a México y voy al hospital. Samuel, oye, un viaje exploratorio a México, ¿eh? Yo fui sin Pero, saber. Yo fui Samuel, sin saber Samuel, que te iba a entonces quedar. pasamos de las condiciones económicas, de tu papá no podía costear los estudios de él como médico, pues tú no eras un descamisado, Samuel. No, cuando mi papá ¿Verdad? estudiaba. Ya no. Ya no, ahí no. Ya ahí no. Nosotros podemos, a pesar de que no éramos multimillonarios ni nada por el estilo, mi papá fue un hombre muy trabajador y eso yo lo aprendí mucho de él. Y mi papá comenzó desde allá abajo. O sea, para la formación siempre había, siempre se Para buscaba. lo que fuera estudio, ahí nunca, ni para comida, obviamente. Ahí nunca mi papá ni mi mamá tuvieron un pero para eso. Entonces yo dije que yo quería hacer un viaje porque yo quería saber si México como país me iba a gustar y si el hospital era como me lo habían pintado. ¿Y cómo era México en esa época? ¿Te gustó? A mí me encantó. Hiciste México. un clic de una vez y A mí dijiste, me encantó. ¿y el hospital qué tal? ¿Te encantó también? Me volví loco cuando yo fui a ese hospital. No había uno aquí así. No. ¿Te fuiste Ni hay solo? todavía. Óyeme. ¿Te fuiste solo, Samuel? ¿Alguien, o sea, algún compañero que... Yo me fui solo y yo sabía de dos amigos que estaban allá, que estaban haciendo su posgrado en odontología, y yo los llamé y les dije, mira, yo quiero ir a México porque quiero ver si yo aplico para allá, y yo me quedé con ellos. Y yo cuando fui a ese hospital, oye, Jotin, cuando yo entré al lobby, yo pensaba que yo estaba en un hotel. En un hotel, yo dije, ¿y este es el hospital? Qué diferencia No, a lo uno que estaba acostumbrado. acostumbrado aquí, ¿eh? Uno acostumbrado ahí a los hospitales, yo Sí. entonces subo y llego al área ya de enseñanza y me entrevisto con el doctor Ernesto Castelazo Morales, que era el jefe de enseñanza, una persona muy, muy reconocida en México como médico y como ginecólogo obstetra. Su papá era el doctor Luis Castelazo Ayala, de la Gineco 4. Sí, Gineco 4, exacto. Entonces, imagínate, el doctor Ernesto Castelazo era el jefe de enseñanza, el doctor Samuel Cashmer,
el doctor Roberto Agüed. Cuando yo me vi rodeado de toda esta gente, yo dije, no, pero ¿para qué? Yo me quedo aquí. ¿Cómo te fue en esa entrevista, Samuel? Mira, cuando yo me entrevisté con el doctor Ernesto Catelazo, él me dijo, yo fui con una carta del doctor José Garrido Calderón y una carta de Rosa Ramos, egresada del INPE, recomendándome. Y ellos me dijeron, mira, con esta recomendación que tú tienes, tú tienes que pasar el examen de competencia. Si tú pasas el examen, nosotros tenemos 3 cupos para extranjeros. 1 es tuyo, pero tú tienes que pasar el examen. El examen es un examen que dan nacional, así igual que aquí. Como lo iba a hacer Melí. Ok. Usted tiene que pasar un examen de 2 días. Vale. Duro. Ahí. Duro. Ese examen, yo vine para acá a estudiar, yo renuncié del Centro de Obstetricia y Ginecología para concentrarme a estudiar. Y estudio. Yo preparé ese examen como en 4 o 5 meses, lo inscribí y nos vamos un buen grupo para allá. Cuando tomamos el examen, lo toman 67 extranjeros para ginecología. Para 3 cupos. No, 67 extranjeros para 9 plazas. 9 plazas, y de esas 9 plazas, 3 eran en el INPER. Okay. Entonces, había 3 en la Gineco 4, 1 en el 20 de noviembre, 1 en tal lado, 1 en tal lado y 1 en tal lado. Eran 9. Y eran 67. Nosotros tomamos el examen en un lugar que se parecía como al Palacio de los Deportes, una cúpula, un dom, y ahí tú te sentabas con una carpetita con la cosa en tu mano, un espacio en el medio, otro estudiante al lado, un espacio, otro estudiante. ¿Rompiste el examen, Samuel? Tercero. Entró. Tercero. Entró. Tercera mejor nota. Y de una vez entonces empieza No, desde que yo regreso, me dicen el día tal dan la nota, llamo por teléfono, usted aprobó, me monto en otro avión y voy a México ya a recoger mi diploma de que yo pasé el examen. Okay. Y regreso al INPE. Y le digo al doctor, yo pasé mi examen. Entonces ahí me hacen una cita para una entrevista formal para yo entonces ya con entrar el al consejo hospital. de enseñanza y todo. Ya con el consejo, ahí yo hago una entrevista y ellos ese mismo día me dicen, entonces ahí yo busqué apartamento, regresé, era octubre, vine a pasarme mi Navidad aquí y en enero regreso a Su México. última chelcha. Ya. Sí. ¿Cuántos años, doctor, dura la especialidad allá? 4 años. ¿Qué tal el primer año allá? Durísimo. Sí. Yo bajé 25 libras en 3 meses. O sea, el esquema es el mismo, un esquema de aprendizaje, pero no hay abuso igual que este tiene en el hospital y aquí. Tú ves. Eso se ha ido quitando mucho, pero en mi residencia fue dura. Pues tú ves. Y a nosotros los extranjeros, todavía. oye, México es mi segunda patria. Y yo tengo infinidad de hermanos que viven en México. Y yo voy mucho a México y tenemos un chat de los egresados del INPER, pero no fue fácil. ¿Fue en el DF eso? En Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Nunca estuvo Estados Unidos en su mente para irse? Yo fui a Estados Unidos, pero especialidades quirúrgicas en Estados Unidos iba a ser muy difícil. Eran difíciles. Era que tú entraras a hacer medicina interna y después hacer el switch. Y yo como que no estaba por eso. Cuando usted se fue, ¿era soltero todavía? Oye, me fui casado. Se fue casado ya. Ya fui casado. O sea que... ¿Y ella se fue con usted? Oh, claro. No lo dejaron Ella eso. se fue. No, ya yo me había casado. Ok. Mi esposa estaba embarazada. Perfecto. Y nos fuimos juntos. Y cuando ya ella tenía como 32 semanas, R1, yo vivía en el hospital, decidimos que lo más conveniente era que ella regresara a estar aquí con su familia, con mi familia. Okay. Y yo no estuve presente cuando mi hija nació. Ya. Eso fue una de las cosas más difíciles, despedirnos en el aeropuerto, sabiendo que yo no le iba a volver a ver hasta que mi hija naciera. ¿Cuántos hijos tiene Samuel? 2 hijos. 2 hijos. Varón, hembra la mayor. Nicole, que nació aquí y pasó pues mi residencia completa en México y regresó. Porque ella se devolvió. Yo vine cuando Nicole tenía 2 semanas, 3 semanas de haber nacido. Y se llevó su familia. Y me llevé a mi esposa y a mi hija y a mi cuñada que fue a ayudarla. Okay. Y regresamos cuando Nicole tenía casi 6 años. Okay. Terminas la especialidad en el INPER, en México, 4 años, ¿verdad? 4 años y luego me quedé 1 año y medio más. ¿Haciendo qué? Haciendo qué. Hice un diplomado de 6 meses de infertilidad en el mismo INPER. Luego me voy al Hospital Manuel Gea González a hacer 6 meses de laparoscopía ginecológica y luego me voy al Adolfo López Mateos a hacer 6 meses de colposcopía. A mí me ofrecieron quedarme en México. Esa era la próxima pregunta. A mí me ofrecieron. ¿Nunca pensó quedarse en México? Me ofrecieron. ¿Pudo hacerlo? O sea,
tenía el estatus Yo tenía la migratorio. se pudo- posibilidad Ok. de quedarme y aplicar posteriormente una residencia. Y no le interesó. Mi esposa me dijo que Ah, la esposa. dijo, no, no. me dijo, vamos. ahí nos vemos y Ahí, tú te quedas. ahí te quedas solo. No, mi esposa nunca lo contempló. A mí, la verdad, me fue muy tentadora la idea. La oferta. Me ofrecieron trabajo. Difícil esa Sí. decisión Claro. Muy de difícil. devolverse. Pero la verdad, yo soy muy familiar y a mí me gustaba mi país. Y yo Claro. como que nunca lo había contemplado, pero imagínate, me hacen una oferta en dólares, comenzando, y yo hice así, abrí los ojos. Pero después no, me dijeron, no, tranquilo. Entonces, Cogiste para acá. ya, nos fuimos, acabamos. Los Ajá. 3 fue lo que hizo, los 3 diplomados, vuelven para República Dominicana. ¿Qué hacen? ¿Qué empieza a hacer Samuel Guerrero aquí? Bueno, cuando yo llegué, lo que iba a ser mi consultorio era todavía el laboratorio. ¿Dónde? ¿En ¿Dónde está? obstetricia? Donde Ajá. yo estoy ahora. Ese era el laboratorio de la ok, ese era el clínica. laboratorio. Pero estamos hablando de obstetricia y ginecología. Centro Sí, de sí. obstetricia y ginecología, claro, esa era mi casa. Claro. Yo llegué a mi casa. Entonces, entro allá y resulta que el laboratorio donde lo iban a construir todavía no lo habían terminado. Yo regresé en el mes de abril y yo comienzo mi consulta el 1 de julio del año 2001 en el Centro de Obstetricia y Ginecología. 1 de julio del 2001, que yo entro a mi consultorio a leer. Claro. No había Eso te iba a pacientes. preguntar. ¿A cenar? Eso te iba a preguntar. No, entonces yo Ah, tenía sí. paciente. un gran amigo, que eternamente agradecido, mi hermano, el doctor Nelson Sánchez, y la doctora Tamara Frankenberg, me jalan y yo comienzo a trabajar ayudándolo a ellos. Ayudándolo a él. En lo que poco a poco uno va pescando pacientes, Jalando aire ahí. jalando aire. Pasándole al visita, periódico. Pero tú sabes que la clínica te da, la especialidad de la ginecología y obstetricia es una de las especialidades que te permite más rápido tu crecer. Y la clínica es una clínica de mucho flujo y de mucho prestigio. Entonces, yo te diría que los 2 primeros años fueron como los más difíciles. El tercer año ya uno tenía bastante flujo. Uno veía flujo constante de pacientes y de procedimientos. Y ya el 5.º año ya uno estaba establecido. Y llegaste a ver altos riesgos, Samuel. Yo comencé a trabajar lo que llegara, pero obviamente yo promocioné que yo era especialista de alto riesgo porque tú sabes, yo Y habían poco aquí mucha cuando gente eso. dice que hace alto riesgo, pero yo tengo Sí. un diploma que dice Claro. que yo hago alto Yo me riesgo. imagino, todo el que tiene un maco, mándaselo a Samuel. Que él ve alto riesgo. Y yo tenía Un un maco. diploma, ¿verdad? Pues yo me Exacto. acostumbré, o sea, yo llegaba a mi hospital y ahí lo común era fulanita de tal lupus, fulanita de tal diabética, fulanita de tal con prótesis cardíaca mecánica, fulanita de tal anticoagulada. O sea, era así. Claro. Ahí la que era sana era porque era recomendada, pero ahí todo el mundo tenía una condición de base, o tenía un cerclaje, o era un embarazo gemelar triple. Entonces, si tú te pasas 4 años viendo eso, tú no eres especialista de alto riesgo. Claro, Lógico, totalmente. Claro que sí. Totalmente. Doctor, ¿qué fue lo más difícil en ese proceso de formación? Esos 4 años, estoy hablando en el hospital. Ya usted comentó que el hecho de ver a su esposa a partir de allá, 32 semanas, sabiendo que no le iba a volver a ver hasta que diera luz. En esa formación, 4 años en el INPER, México, lo más difícil que le tocó vivir. Pero en experiencia, Experiencia. mira, a mí nunca me pusieron una guardia de castigo, que eso era. Oye, no lo trancaron. No lo nunca. trancaron. Nunca me trancaron. Yo, te digo la verdad, convencer a los mexicanos de que yo iba a dar la talla. Eso fue lo más difícil. Celosos con sus El mexicano es posiciones. muy nacionalista. Sí. Y ellos entendían que yo le había quitado el puesto a un mexicano. Digo yo, eso no es verdad. Aquí había 3 plazas de extranjeros. Exacto. Tuviste que explicarlo alguna Entonces, vez, mira, Samuel. hay algo que a mí me da mucho orgullo. Y te lo voy a decir, lo voy a decir al público. No me gusta hablar en primera persona, pero es verdad. Hay algo que me dio mucho orgullo. Yo, en el hospital, a los 3 mejores estudiantes, siempre los sacaba aparte. El ABLC, el 1, el 2 y el 3. Y desde el primer año, yo quedé dentro de los primeros 3. El segundo año, el tercer año y el 4º año. Entonces, había un buen amigo mío, que es un maestro, el profesor, una gente que yo adoro y una luminaria, que él terminó en 4º. Mexicano. Sí. El número 1 era mexicano, el número 2 era mexicano y el número 3 era yo y el número 4 era mexicano.
Cuando toca el examen, que era un examen oral, donde tú presentabas tu tesis, porque había que hacer una tesis, yo le hice tumor filoide de mama con el doctor Carlos Aranda, que era oncólogo. Y te daban un examen donde tú presentabas tu tesis y tú tenías 6, no recuerdo cómo era que le decían al nombre de los profesores, y que te hacían alguna pregunta. Jurados. Eran como jurados, pero tenían otro nombre que no me estoy recordando ahora, Adultos. el término que ellos le dan en México. Bueno, y de esa nota iba a depender muchas cosas. ¿Qué pasa? A todos mis amigos, el examen, presentaban su tesis en 10 minutos y le hacían 2 o 3 preguntas, 30, 40 minutos duraba el examen. ¿Cuánto tú crees que duró mi examen? ¿Cuánto duró? 3 horas. En serio. Fueteo, pregunta. Óyeme, yo terminé ronco. Yo tenía al director, a todo el mundo. A mí me preguntaron eso. El William entero, el Novak entero. Se me preguntaron de todo. Y yo me quedaba, ¿qué más me van a preguntar esta gente? Cuando termina y me sacan, me dicen, espérame un momentico afuera. Y los tigres debaten. Y cuando me hacen pasar, ellos me lo dijeron. ¿Sabes lo que ellos me dijeron? ¿Qué? El director, el doctor Roberto Agüero, me dice, mira Samuel, ¿tú sabes lo que nosotros estábamos debatiendo? Si te íbamos a dar o no la medalla honorífica. Wow. Y digo yo, y entonces me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa medalla honorífica nosotros nada más se la hemos dado a 2 extranjeros y nunca se la hemos dado a un dominicano. Pero tú vas a ser primero. Wow, doctor. Chacho. Yo salí de ahí con el pecho así. Con el pechazo. Con el pecho Buscando al cuarto. Y mi amigo. diploma Buscando al dice cuarto, al amigo tuyo. mención me enseñaron. honorífica. Ya dale. Ey, Entonces yo nada más llamé a mi papá y le dije, mira, los cuartos tuvieron bien invertidos. ya. Eso fue como 4º año ya, para terminar. Sí, ya Ya, para terminar. R4. Para terminar. Sí. Entonces viene aquí tuviste que Aquí yo tuve que comenzar a trabajar romper brazos. con paciencia. Yo Poco a poco. Mira, el consejo que yo le doy a los muchachos que están comenzando es que esta es una profesión muy bonita, porque tú sabes que hay gente que quiere ser médico, Claro. pero no quiere estudiar medicina. No, jamás. Exacto. No quiere estudiar medicina. Sí. Veo a uno sentado con su bata blanca y un lapicero dando consulta, es bonito. Es una profesión muy bonita, pero demasiado sacrificada. Claro. Y que conlleva también tiempo y paciencia. Entonces, el consejo que yo le doy a los muchachos, mi sobrino que está estudiando, que ya es médico, y mi hijo que está estudiando medicina, es que el camino es pesado, pero que cuando tú haces las cosas con ética y tú eres paciente, a ti te va a ir bien. Claro. Pero con ética. Porque hay gente que se quiere hacer de dinero muy rápido. Sí. Así es. Entonces, rapidez y ética muchas veces no va de la mano. Porque ¿cuánta gente no llegan a la consulta que le quieren hacer una cirugía que tú sabes que no está indicada? Y óyeme, y uno comenzando, cuando uno tiene 3 gatos, decirle a una paciente, a usted no hay que operarla. Exacto. Eso conlleva Deja de ganárselo un dinero. mucha al paciente. ética y mucha Demasiado. educación de mamá y papá en casa, Sí. de que lo mal hecho está mal hecho. Claro. Entonces, no hay que desesperarse. Hay gente que se desespera y lo que quiere es Empezar a con producir el cuchillo dinero. en la boca, producir dinero y Claro. no. Y a la larga eso se revierte, Nelson. Sí, eso Cuando es tú eres correcto y tú eres ético, a la larga eso es lo que la gente va a buscar en ti. Es una así. realidad. Ya que usted lo mencionó, doctor, usted habló de su hijo que está estudiando medicina. Su hija nació en lo que usted estaba en México. ¿Y su hijo cuándo nace? Ya usted estaba Cuando nosotros regresamos, aquí. Ok, imagínate, ya mi hija tenía casi 6 años ok. y desde que nosotros llegamos ya lo teníamos planeado. Y su hija no se decidió por medicina. Ella no le siguió los pasos. No, mi hija es abogada. Hubiera Ah, sido fue más excelente inteligente. médico, Nicole, pero mi hija es abogada, es muy Estudió buena. derecho. Qué bueno. El varón sí está estudiando medicina. Samuel estudió medicina. El Yo otro traté día, nunca de influir en esa decisión. no influyó, no No. Él lo Él eligió y Sin solito. tiene que ser embargo, médico. cuando él estaba en tercero bachillerato, que iba a pasar ya el último año, que le dieron los test de actitud, la psicóloga del colegio nos llama, a Patricia y a mí, a mi esposa, y de lo que nos dice es de que de los estudiantes, como el que lo tenía más claro era él, de que él iba a estudiar medicina, y eso me dio mucha tranquilidad, porque yo no quería que él estudiara medicina como por el De que por compromiso, sentirse de que comprometido. su Sí. papá es médico. Yo le dije, no, tú puedes estudiar lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Sin embargo, él
dice que eso es lo que le gusta y yo feliz en apoyarlo. ¿Qué universidad eligió él? Tengo un nivel. En UNIBE. Yo vi el otro día, el doctor subió en sus redes sociales que usted lo estaba ayudando a estudiar. Sí. Y yo decía, Enseñándole, sí, enseñándole a estudiar, ¿verdad? Y Samuel? decía, estoy Sí, aquí sí. estudiando después de Dándolo. lo que nosotros sabemos que usted trabaja, que nos encontramos en quirófano a toda hora. Y usted iba para su casa a ayudar a estudiar a su hijo. Yo decía, Sí. concho, ojalá y el mío, pero el mío no quiere. ¿Sabes? Samuel no es quiere uno de estudiar los medicina. ginecólogos que más flujo de pacientes maneja. No en la capital, ¿no? En el país, podemos decir. Y son pacientes de alto riesgo, viejo. Vamos a O hablar sea, de eso. para hablar de Vamos a hablar de eso. sacrificio, con una embarazada sabemos el compromiso que es manejar un embarazo y más un embarazo de alto riesgo. Yo digo que los tetres 24/7, Samuel. Así es. Tú ves a una paciente hoy en la consulta y saliendo te hace un manchado, un sangrado y pierde el embarazo. Entonces, el seguimiento de un obstetra debe ser continuo, permanente todo el tiempo. Imagínate Samuel Guerrero que lo que ve es pacientes de alto riesgo, o que la mayoría de sus pacientes son de alto riesgo. Interfirió su especialidad, a lo que usted se dedica, a la ginecología, como dice Jotin, 24 horas al servicio de las pacientes, con su vida familiar. Tuvo que interrumpir en algún momento, mira, no podemos ir tal viaje, alguna cena porque en tengo Navidad muchas que pacientes tuvo que para dar salir, luz, alguna cena una que cena tuvo que que tuvo que interrumpir. salir. Obviamente, muy sacrificado. Y mi esposa no fueron ni 2 ni 3, no han sido. Su esposa no es médico, Samuel. Patricia comenzó estudiando medicina y después, como de 7º semestre, cambia a odontología y Patricia es odontóloga. Okay. Y Ella no mientras ve yo ella no ve estuve, emergencia, no, ella no ve emergencia. ella es endodoncista, mientras yo estuve en México haciendo la especialidad, ella aprovechó, hizo su maestría 2 años en endodoncia. Ah, Y perfecto. Patricia todavía ejerce. Menos tiempo, porque Patricia, como tú lo sabes, es la gerente de salud de Women Care Center. Y Patricia es, bueno, ley, batuta y constitución del O sea centro. que ella no se molestaba cuando tenía que interrumpir los viajes. No. Ella Mis lo hijos entendía. también, pues, saben que papá lo que estaba era trabajando. Claro. Pero yo he tratado siempre toda mi vida de compensar la ausencia durante el día, en la noche, y hacer vacaciones, porque ese es el único Claro. momento donde tú te puedes de verdad desconectar. Totalmente. ¿Qué cosa te saca de casilla, tú, Samuel? El desorden, El desorden. sí. La impuntualidad me saca de casilla. Yo Yo- sabía, nosotros- yo sabía que él te lo iba a decir. No, a mí te lo no, iba a a decir. mí no, a ¿Viste? mí. Se la tiró. Oye, Es yo que soy- llegó soy- tarde, Jotin, señores. yo Llegó soy tarde. primera OCD. vez. Oye. Mis secretarias sufren las consecuencias, Hani y Daniela, porque yo soy muy psicorrígido y yo tengo una virtud defecto, y es que yo soy perfeccionista. Y eso yo he tratado de enseñárselo a las doctoras, la doctora Micheleni González y la doctora Jalime Atie, que son mis 2 manos derechas, de la perfección. Uno tiene que tratar, no de que las cosas queden bien, sino que queden lo mejor que está dentro de tus posibilidades. Y cuando las cosas no se hacen al 100%, tú sabes lo que yo no tolero, yo, la mediocridad. Claro. Yo soy intolerante a la mediocridad. La cosa tiene que hacerse lo mejor posible y buscar la perfección. Si no, que no se haga. Y si no, Si que no, no que se no se haga. haga. Claro, estamos Si de no acuerdo. hubiese sido médico, ¿qué otra carrera usted se visualiza, doctor? Abogado. ¿Abogado? Ah, mira. Porque a mí me gusta la política. Por eso su hija. ¿Es verdad, ¿Le gusta la doctor? política? Yo practiqué mucho la política. ¿Oh, sí? antes. ¿En qué partido? Pregúntale, exacto, dale la pregunta. Bueno, mira, lo que pasa es que como mi mamá era árabe, mi mamá era hermana del licenciado Jacobo Jacobo Magluta Magluta. Azar. Y yo entro en la política con mi hermano Alberto Atala, con Jacobo Magluta. O sea, el PRDista te dijo y PRMista y toda la cosa. Ya él te lo dijo. Está bien, Te contestó. vamos a dejarlo ahí. Está bien, sí, vamos a dejarlo ahí. Doctor, nunca lo he visto gremializando. Una gente que tiene tanto que aportar como usted, un profesional con tanto que No me aportar, busque la boca. nunca lo he visto gremializando. No, pero que si en la busque la sociedad de boca. ginecología, En que el si en, colegio en el colegio médico, médico. Mira, ¿Por qué en no el le llama la colegio médico atención? no me interesa. Ok. ¿Por qué, Samuel? Porque eso quita mucho tiempo y eso es muy político. Y yo después, Es una carrera es una aparte. profesión. Sí, no, de verdad. Yo mano, después De verdad. me di cuenta que yo tengo que atender a todo el mundo y yo atiendo a todo el mundo, sin importar bandería política. Y tengo grandes amigos y grandes pacientes en todos los estratos políticos, en todos los altos estratos políticos. Y yo lo que estoy es para brindarle salud. Claro. Yo por eso me he apartado mucho de la política partidaria, porque o soy médico o soy político. Sí. Y mi gran pasión es la medicina.
Entonces yo estoy aquí para atender salud, no importa de dónde venga la persona. Ahora, a nivel de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, si bien es cierto que eso quita mucho tiempo, a mí me interesa. A mí me interesa, pero yo he sentido, yo tenía a modo de crítica, que la sociedad está muy cerrada. Eso pasa en todita, doctor. Está muy cerrada. Hay mucho grupismo y son todos mis hermanos. Eso Pero hay mucho grupismo. ¿Tú sabes por qué yo no he ido a dar una conferencia? ¿Por qué? Porque no me han invitado. ¿Tú sabes por qué yo no he ido a un pueblo a dar una charla? Porque no me han invitado. Eso Si me pasa invitan, en yo voy. La mija así mismito. Sí. Es un núcleo que ¿Tú sabes tienen por qué yo no ustedes, los soy directivos, vocal de una plancha? Porque no me han invitado. Yo nunca he dicho que no. Claro. Nunca. Nunca he dicho que no. ¿Le daría el tiempo para dedicarse a Lo eso? busco. Lo busca. Se saca. A mí me gusta la docencia. A mí me gusta enseñar. Esa era la próxima pregunta. ¿Por qué no está en una residencia como docente? Porque Esa era para la yo próxima. dar clases en una residencia necesitaría formar parte del staff médico del hospital. Okay. Y la verdad, yo estoy muy ocupado. O sea, en su momento, yo, cuando llegué de México, intenté entrar en un hospital, pero la política partidaria seleccionó médicos de otro partido. Entonces, Desde esa época es así, es difícil. No, ¿eh? de esa época, no, Entonces, desde 1844. yo me fui Nelson. complicando en la consulta, que obviamente ahora mismo Es yo no imposible. tengo tiempo para nada. Yo opero todos los días y veo 30 pacientes en la consulta. ¿A qué hora yo voy a ir a un hospital? Yo sí llegué a dar clases en la clínica, en la Universidad OIMED, Ujú. que tú sabes que es Al una ladito. clínica que está frente a obstetricia y ginecología, porque el director de la escuela es mi hermano, el doctor Eddie Pérez Ten. Y Eddie Pérez es mi hermano, estudiamos medicina juntos. De hecho, Eddie cumpleaños hoy, voy para allá a su cumpleaños. Felicidades, profesor. Entonces, el doctor me llama y me pide que dé clase en el área de ginecología y obstetricia. Yo a Eddie no le podía decir que no, y eran clases en inglés. Y yo di clases como por 3 años, pero luego me fui complicando en la consulta y ya me hacía muy difícil. Pero formar parte de una sociedad de ginecología yo pudiera perfectamente. Doctor, ¿qué lo entretiene a usted? ¿Qué usted hace en su tiempo libre? Viajar, Hombre, ya él te lo dijo, viaja. Tan ocupado, sí, pero que él no viaja todos los días. Que él no toma vacaciones 3 veces al año, Mira, 4 veces a mí al me año. gusta el cine, me encanta mucho el cine. ¿Vas al cine, Samuel? Voy al cine y Trata veo de mucha sacar película tiempo. y veo mucha película en mi casa. Comparto esa pasión con mis hijos. Nos vamos, mi esposa no tanto, pero que nos vamos a ver toda esa película de Marvel, de superhéroes, de la Guerra de la Galaxia. Mi hija es mi clon. Nicole es idéntica a mí. Y tenemos muchos gustos parecidos. Me gusta el cine, me gusta compartir con mis amigos, tomarme un traguito. Básicamente eso. Samuel va a los congresos, ¿viste? Y voy ¿Va a los congresos. congresos? Claro. No, yo Pero soy... va a no, estar en los congresos no, o va a al vacacionar. congreso. No, yo al soy Congreso. de lo que voy al Al Congreso. Congreso. Yo no soy Al de lo que voy a Congreso. Oye, pasear. Liz, al tú no Congreso. entiendes eso, pero es que Al Congreso. estos van al Congreso, No, pero es para ir para no, playa y no, cosas. no. Yo voy al Esto, Congreso urólogos. desde que comienza hasta que termina. Los urólogos. Eso es importante. Y yo todos los años hago al menos un congreso internacional. Generalmente voy a 2. Y hago los congresos locales. Ya. Sí, porque en esto hay que estar arriba de esto todo el Claro, tiempo. hay que estar Yo voy todos los actualizando. años a un congreso de alto riesgo. Yo soy el único dominicano que forma parte de ese grupo que me invitan, que es una sociedad que ve solo alto riesgo. Y yo Ya. voy todos los años a ese congreso. Excelente. Doctor, Jotin no se atreve. Usted lo ve que está dando vuelta y vuelta. ¿Cuál es la pregunta? Él no se atreve a hacer, es que él no se atreve a hacer la ¿De pregunta. qué? Cada vez que viene, no, yo no, eres tú, pues soy de Dale, ginecólogo. dale, yo Dime. No, dale. soy de ginecólogo. Esa pregunta es de ginecólogo. Cada vez que viene un ginecólogo hay que hacer esa Y una pregunta. vuelta y un vuelterillo y no ¿Cuál se es la atreve a hacer pregunta? A Dale, Fuerte se la pregunta. pusimos fácil, facilita. Dale, ¿El qué? Porque Fuerte, cuando vino Fuerte, esa pregunta se la pichamos así, para que la bateara con una guitarra. Dime. El aborto, su opinión sobre el aborto, sobre Yo la tengo- despenalización del aborto. Yo estoy en contra del aborto. En contra. Yo estoy en contra De la del aborto. despenalización, las 3 Yo estoy causales en y todo eso. contra, o sea, el bebé que tiene una malformación es un bebé que generalmente se va a perder solito o se va a perder más adelante. El bebé que fue producto de un incesto, de una violación,
Es verdad que trae muchísimos traumas, pero es un bebé que está sano. Claro. Entonces yo no puedo apoyar, interrumpir un embarazo de un bebé que está sano. Si es una condición donde la mamá está corriendo peligro de muerte, vamos a tratar de entonces llevar ese embarazo hasta un momento de viabilidad. Y ahí lo interrumpimos. Pero yo no encuentro que el aborto sea la solución de nada. Si tú despenalizas el aborto, aquí la mortalidad materna va a aumentar. Oye que te lo digo, va a aumentar. Así es que sean las opiniones. Va a Sí. No aumentar. corriéndole como tú, que nunca has querido opinar. Si aquí se despenaliza el aborto, tú vas a ver la cantidad de muchachitas que se van a morir de sangrado o de infecciones por perforaciones uterinas. Sí, porque lo van a empezar a hacer. Porque Sí, van a claro. hacer el grado a todo el mundazo. Sí, eso Claro. No. De manera Yo como clandestina. médico me formé ginecólogo para traer vida, nunca para quitarla. nunca para quitarlo. Nunca. Perfecto. ¿Tú ves? ¿Cómo bajamos la mortalidad materna, Samuel? Ah, no, ustedes ¿Cómo- tienen cómo ustedes Samuel- tienen un lío ¿Cómo con eso. Samuel Guerrero? Yo Ustedes creo que no, vamos, ustedes no el mira, país. yo por te el vi, país. yo Por eso te- que digo yo te que estamos felicito, mal. El yo te país, felicito el porque país. yo te vi dando cursos, enseñando la técnica posada y enseñando a hacer empaquetamiento, porque ¿cuál es la principal causa de mortalidad materna? La hemorragia y Sangrado. después la preeclampsia. Entonces, con esos talleres y dándole entrenamiento al personal, es donde vamos a disminuir la mortalidad materna, sabiendo cómo atender una atonía uterina, sabiendo hacer histerectomías obstétricas como caso extremo, saber empaquetar un útero, saber poner una sonda o el balón De Bakri. Entonces, vamos a disminuir la mortalidad materna. Eso Y se es como están un dando problema- talleres. Eso es un problema importante en el Y país. se están ¿no? dando Pero como talleres. regional estuve leyendo. En todos los lados. Sí, regional. En todos los Vamos a lados. decirlo así. Que Se regional, están dando sí. talleres. Pero tú sabes que el tema no es tanto a nivel urbano. Tenemos que ir a los campos. Claro. Sí. Y en esos hospitales pequeños, que ahí es donde tienen menos recursos y el médico está menos entrenado. Ahí es donde está el problema, no es aquí. Capacitar. Es capacitación. 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 El día más feliz de Samuel Guerrero. El día más feliz es una combinación cuando nacieron mis dos hijos. ¿Y el día más triste, doctor? La muerte de mis padres. Ese ha sido el ¿Quién día más falleció triste. primero? Mi mamá. Su mamá. Su mamá. Mi mamá. Su papá falleció hace poco. Papi falleció en junio pasado. Ok, perfecto. Muy difícil porque la separación física es difícil. A pesar de que papi nos dio, aunque uno nunca se prepara para la muerte, pero No, claro. uno se fue preparando porque sabíamos que su salud iba deteriorando. ¿Cuántos años tenía? 90. Qué bendición tenerlo por tanto tiempo. Una ¿ves? bendición y morir en su casa, en su cama. Yo tuve la Rodeado de oportunidad de hablar con él y despedirme. La muerte de mami fue más fuerte porque mami murió muy repentino. Fue un infarto con 69 años de edad. Jovencita. Muy joven, Wow. muy joven. Samuel, Muy difícil. háblanos de Women's Care Center. Ese es mi tercer hijo. Ajá. ¿Cómo nace esa idea? ¿Qué usted entendía que faltaba Mira, en la yo me medicina siento que- muy orgulloso de Women Care Center porque Women Care Center es una idea mía. Desde lo que es Women Care Center hasta lo que es el nombre. Si tú supieras que unas pacientes, las mismas pacientes fueron las que me dieron la idea. Yo abrí un consultorio en el año 2006 en el Centro de Medicina Avanzada Abel González, porque me di cuenta que muchas personas no querían ir bajar para allá. hasta ginecología y obstetricia. Y yo abrí ese consultorio y entonces la paciente iba donde mí a la consulta. Yo le indicaba una sonografía en tal lugar, le indicaba unos laboratorios en tal lugar y luego la paciente tenía que regresar conmigo. Y varios pacientes me decían, diache, pero no habrá un lugar donde yo pueda resolver todo esto en un solo sitio. Y se le prendió el bombillo. Sin salir Y de se me aquí. fue prendiendo el bombillo y yo me di cuenta de que en el país no había ningún centro que se dedicara como diagnóstico exclusivamente a la salud femenina. Las mismas pacientes me decían que era incómodo ir a una consulta, a ir a un lugar, a hacerse un estudio de diagnóstico, una sonografía, con un niño dando brinco, con un hombre ahí que se iba a hacer una sonografía prostática Claro. delante de ella. Era incómodo. Entonces, yo fui diseñando y fui armando el muñeco. Y yo toqué puertas y fue muy gratificante darme cuenta de que las puertas estaban muy cerca, porque fue con la misma familia. Ya. Women Care Center es un centro
de mis 2 hermanas y mío. Y obviamente de los esposos y de la familia. Claro. Es un centro familiar. Nosotros, yo te puedo decir que mis padres, de lo que más orgullosos estaban, era precisamente de su familia. De que formó una familia muy unida. Mis hermanas y yo somos hermanos, de verdad. Y nuestros hijos, mis sobrinos, o sea, son más que primos. Y es algo muy bonito porque ahí no hay ningún tipo de problema familiar. Al contrario, nosotros somos muy unidos. Y formar este centro, pues, entre nosotros, si a nosotros nos ha ido bien, es por la base que tenía ese centro y la base de la familia. Yo creo mucho en la familia. ¿Cuántas especialidades hay en Women Care? O sea, no solamente hay obstetricia. Obviamente estamos los ginecólogos obstetras, está mi hermana como psicóloga, entonces tenemos urólogos que manejan urología femenina, vemos médico internista, hay oncólogo, hay mastólogo, hay endocrinólogo, hay nutrióloga, tenemos neumólogo, aunque ahora mismo está en pausa, y de llamada tenemos también infectólogo. O sea, una mujer va ahí y encuentra todas las especialidades todas básicas las especialidades que necesita. No fue difícil la transición, Samuel, bueno, pasar de obstetricia, ginecología, Abel González, a Women Care Center. Yo lo hice paulatino. Porque ya, como ahí, yo abrí, ya ahí usted no era solamente asistencial, le tocaba una parte de gerencia también, ¿no? No, pero me ayuda mucho. Tenemos un equipo. Obviamente yo tengo que participar mucho de toda la parte médica y todas las decisiones médicas las tomo yo. Mi hermana Betania es la CEO. Betania es la que se encarga sobre todo de la parte administrativa. Patricia, mi esposa, es pues, la que maneja toda la parte logística del centro y todo el trato con el personal lo hace Patricia. Tenemos una contable, tenemos a Lisette, que es la parte de organización y la parte como de recursos humanos también, pero la parte de promoción y de acercarse a todos los demás es Lisette. Y al final nosotros tenemos reuniones cada 15 días y vamos viendo el crecimiento y el que centro. se puede mejorar. Y el centro va a crecer. ¿Sabe que hay Doctor, una de las mejores... Vienen cosas buenas, el centro va a crecer. Una de las mejores unidades de diagnóstico prenatal. No, y yo le iba a decir, ¿qué es lo que con el mamógrafo de WCC? Eso sí. es famoso, doctor. Sí, porque un mamógrafo que nosotros compramos el mamógrafo Senopristina, que era en su momento y lo sigue siendo el más avanzado del mercado. Entonces, cuando yo estaba buscando ideas, a mí la persona de General Electric me invitan a la Florida y yo voy a un lugar que es especializado en salud femenina, pues a buscar ideas y a copiar ideas. Y vi algo muy interesante y era, ellos tenían un televisor y pasaban imágenes como distractores. Entonces, cuando yo regreso al país, yo vine con esa idea y hicimos algo todavía más completo, que fue unos proyectores de distancia corta, pero de alta definición, y pusimos entonces imágenes que la misma paciente elige, que te da una playa, el espacio, el mar, entonces un bosque, lluvia. Entonces la paciente selecciona el ambiente de su preferencia y es una experiencia visual y auditiva. Entonces la paciente que se está haciendo la mamografía se transporta a ese ambiente que ella seleccionó. ¿Para qué? Para que ni cuenta se esté dando de lo que le están haciendo. Y la paciente está viendo que una playa, esa playa hermosa, y tú oyes el oleaje, es un distractor. O sea, muchas mujeres que sienten que es incómoda hacerse la mamografía. Sienten que es incómoda hacerse ese estudio. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que tiene una de las mejores unidades de diagnóstico prenatal. Prenatal. Ahí está mi hermano, el doctor Francisco Soto. Francisco es venezolano, de Barquisimeto, que yo lo conocí a través de otro amigo venezolano. Le hablaron de mí, me hablaron de él, yo lo llamé, una videollamada, conversamos un par de veces y yo le dije, no, tú tienes que venir para acá. Está dominicanizado ya, Francisco. Sí, baila perico ripiado y todo, esa música típica Francisco le gusta. Tiene desde que comenzó el merengue y todas esas cosas. ¿Cuándo comenzó el centro? En abril del 2018. Vamos a cumplir 4 años. 4 años. Gracias al Señor. ¿Cuándo Samuel Guerrero entiende que tiene que buscarse un equipo para que trabaje con él? Y me estoy refiriendo cómo llega Michelene González y Jalime Atía, donde Samuel Guerrero. Cuando Michelene llega, yo todavía estaba en la Abel González. Yo no había abierto Women Care Center. Son de mi escuela las dos.
Compañera mía, Gonzalo. Porque es que yo tenía la consulta complicada y que si yo tenía una paciente en labor de parto, entonces tenía que suspender la consulta. Entonces Micheleni comienza conmigo ayudándome y ella comienza, Micheleni, mira, un parto, vete adelantando. ¿Y dónde las conoció? Porque Micheleni es del Central, usted no... El doctor Federico Escril, anestesiólogo de la Bel González, estrella, me lo presenta. Y entonces cuando ya venía al centro, yo le dije, yo necesito otra persona. Entonces la doctora Jalime Atie era R4 y Micheleni la conocía y Micheleni me dice, yo creo que yo tengo la persona y entra Jalime como R4. Ella era jefe de residente. Sí. Y Jalime está ahora mismo en Colombia. Sí, está haciendo algo de infertilidad. Está haciendo infertilidad porque es algo de lo que viene para el centro. ¿O sí? ¡Ey! Van a hacer... Lo sacamos. Ya tienen spoiler ahí. Lo adelantó, sí. Viene el laboratorio. Samuel, ¿tú bailas? Yo bailo merengue. A mí me gusta bailar salsa, pero no sé bailar salsa. No, porque aquí confunde. Yo bailo salsa. Bailar salsa y dar su pasito. O sea, no hay que dar esa vuelta. Yo bailo. Claro. ¿Comida preferida de Samuel Guerrero? Mexicana. ¿Mexicana? Claro. Me lo imaginé. Yo me imaginé Recomiéndeme, que valga la cuña, recomiéndame un restaurante mexicano aquí, que yo te me va a llevar ahora. Mira, tú sabes que mexicano, el taco del 8 de mi hermano Mario Guerrero. Te llevé ahí el otro día. Y la Catrina es buena, es mexicana. Mira, no conozco a la Catrina. En la López de Vega, ahí frente al... Sí, frente a Oliva, algo así. Pero el taco del 8 anteriormente se llamaba La Vecindad. El mexicano full. O sea, sabor mexicano. Sabor mexicano. Jotin. Ya fuimos ahí. Manifiéstate. Está bien. Samuel, tú cantas, ¿no? ¿Qué música? No, nada de eso. Ni en la ducha. La música tu música preferida. A mí me gusta el rock, me gusta la balada, yo soy muy romántico. Mi artista favorito es Luis Miguel. Ya. Y me gusta. Vio la serie de Luis Miguel. Claro. Ese hombre malpasón un rato. Claro. No, yo a Luis Miguel lo he visto como 10 veces en concierto. Yo me imagino, exacto, allá. Ese es mi artista favorito. Yo me imagino allá. Entonces yo soy baladista, a mí me gusta mucho la música romántica, pero me gusta el rock. Coldplay, yo gocé ese concierto desde que comenzó hasta que terminó. No lo vi. Pero me gusta el merengue, el mayimbe, Fernandito Villalona. Soy loco con Fernandito Villalona. Una figura que usted admire en lo profesional, alguien que haya significado mucho en su formación. Como médico, yo admiro mucho lo que fue el doctor Mariano de Filló y como ginecólogo el doctor Samuel Kashmer en México, que fue mi maestro. Fue una figura no médico. No médico. Político, una figura pública, ¿quién usted entiende? Ronald Reagan. Yo creo que Ronald Reagan fue una persona que marcó con el término de la Guerra Fría. Fue una persona que yo siempre he admirado como político, a Ronald Reagan. Un título de un libro que fuera de medicina. Olvidémonos de Williams y de embarazo de alto riesgo. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. La mayoría de las obras de ellos yo me las leí. Excelente. Sí. ¿Cuál es el color favorito tuyo, Samuel? ¿Tu color favorito? Azul. Azul siempre. ¿Qué equipo es usted de la pelota de aquí? Bueno, tú me la estás poniendo difícil. La pusiste difícil. Porque acuérdate que yo toda la vida había sido del Licey. La pusiste hasta difícil que ahí. mi hermano, compadre y cuñado compró al equipo de los Gigantes del Cibao. Entonces, ¿cómo tú me haces esa pregunta delante de la gente? No, aquí todos somos gigantes. Aquí todos somos. El Cibao y el país es El Cibao es gigante. gigante. Se gozó su serie el Caribe. Se gozó su serie el Caribe. Es el equipo de la familia y del país. Ya. Samuel, le fue bien. Bueno, óyeme, ¿cuántas cosas? ¿Qué le falta a Samuel Guerrero? Mucho. Sí. El hombre se muere cuando se conforma, Nelson. Yo nunca me voy a conformar. Yo siempre estoy pensando en lo que sigue. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque con mucho trabajo y mucho esfuerzo, después de 23 años, es que estamos viendo frutos. Y que eso era algo que usted decía al principio. Hay gente que quiere de una vez de ver una fruto al año. vez, es muy fácil. Y me da mucha satisfacción llegar a un punto profesional donde hay una estabilidad, hay trabajo. Y yo me siento pues en un punto donde uno ya llegó, donde uno todavía se siente joven. Claro. No crece, que está joven todavía, pero ya uno tiene 20 y pico de años de experiencia. Claro. Y eso sirve de mucho. Los pacientes te buscan porque ya saben que hay un médico con experiencia,
pero que todavía se conecta con la juventud. Yo trato de mantenerme muy conectado con la juventud, de que los pacientes cuando llegan, yo veo muchachas de todas las edades, y de que se sienten en confianza. Entonces, yo siento que yo estoy en un punto profesional muy estable, pero para nada conformarme, imposible. Todavía hay muchas cosas a las que yo aspiro, Muchos proyectos. todavía profesionalmente crecer y desarrollarme. Samuel, ¿qué deben hacerlo? Espérate, que a ti, esta sí te duele a ti. ¿Qué podemos hacer los ginecólogos para que las ARS no machaquen con los precios de una cesárea, que le pagan más a este por una circuncisión que lo que le pagan por un parto a usted? La verdad, yo, tú sabes que es feo decirlo, pero las ARS afilian centros, no médicos, y debería de afiliar médicos, porque los médicos no todos pueden tener la misma formación y no todos pueden tener la misma preparación, ni le brindan a las pacientes la misma calidad de atención para que una ARS te pague igual. Claro. Hay restaurantes. Hay un seniority que hay que restaurantes baratos, medianos y caros. Hay hotel 1 estrella, 3 estrellas y 5 estrellas. Aunque te sirvan el mismo plato. Entonces, no es posible que tú, que haces un esfuerzo de viajar constantemente al extranjero, mantenerte actualizado, le pones un ambiente acogedor a la paciente con material gastable de la mejor calidad y desechable, tú haces una consulta y te la paguen igual que a otro que no se preocupa en llevar esa misma calidad de atención a la paciente. El médico es el único profesional que lo meten a todos en el mismo saco y eso es un abuso. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Bueno, cuando tú tienes la posibilidad de crecer y de sentarte en un lugar como el que tenemos nosotros, entonces ahí tú te sientes en capacidad de tú tener fuerza para negociar. Pero ahí, antes no. Te dicen o lo coge o lo deja. Entonces nosotros como gremio somos muy desunidos. Oye, en el centro de obstetricia no nos podemos poner de acuerdo los mismos médicos que estamos ahí. ¿Tú pretendes que el país entero se ponga de acuerdo? Eso es imposible. Nos rompen la huelga. Y menos con tantos ginecólogos que hay. Hay muchos ginecólogos. No, demasiado. Hay muchos. Cada escuela te tira 5 y 6 al año. Hay más ginecólogos que gente. ¿5 o 6 qué? Ginecólogo al año. ¿Cómo así, Nelson? ¿Que tira cada escuela? 90, Nelson. ¿Cómo 90? 90 plazas de ginecología al año. Entonces, óyeme una cosa, Nelson. Óyeme. La cirugía más traumática que hace el obstetra, porque es la más cruenta y es la que más sangrado tiene, es la miomectomía. La miomectomía, que lo que saben es los fibromas, que hay que abrir el útero, sacar esos miomas con la finalidad de preservar el útero. Sí, pero le pagan bien esa miomectomía. Sí. Oye, tú sabías. Las ARS pagan bien la miomectomía. Oye, ¿cómo se burlan esto? Oye. Y tú sabes, Nelson, que si tú sacas un mioma de 2 centímetros y sacas 30 miomas y dura media hora o 5 horas, el seguro te paga lo mismo. Tú hiciste una miomectomía. Eso es una miomectomía. Una miomectomía. Aunque tú hayas sacado 30 miomas. Exacto. Entonces, yo una vez le planteé a un seguro, óyeme, ten 3 clasificaciones de pago de miomectomía. Menos de 5 miomas, tanto. De 5 a 10 miomas, tanto. Más de 10, tanto. Ay, ¿cómo yo lo sé? Bueno, tú tienes la biopsia. Claro. Tú tienes la constancia del reporte de patología de cuántos miomas tú enviaste. Tú tienes la descripción quirúrgica. Y tú tienes la descripción quirúrgica. Claro. Comienza a auditar eso. Es que se puede. No quieren. Es igual que la labor de parto, Samuel, que la labor no te la pagan. Te pagan la asistencia al parto. Sí. Si la paciente te llega con 9 centímetros y tú duraste 20 minutos en asistirle al expulsivo del bebé, te pagan lo mismo un parto que dure 14 donde horas. La paciente no había necesidad de hacerle episiotomía, que es el corte que se hace, por lo tanto tú sacaste tu muchacho, sacaste tu placenta, revisaste, limpiaste y se acabó, te lo pagan igual que a la paciente que tú le hiciste una episiotomía y que duraste 3 horas reparándole la episiotomía, o que se desgarró y que tú tuviste que repararle hasta el recto, te lo pagan igual. Samuel, ¿influye esa parte en la alta tasa de cesárea que tenemos como país? Totalmente. La principal causa de cesárea en este país es económica. El que no lo quiera creer, que no lo crea. Es el único que ha tenido los pantalones de decirlo. Es económica.
Ningún médico va a decir, mira, yo voy a la consulta hoy en la tarde, veo 10 pacientes, de esos 10 pacientes me van a pagar 1,000 pesos de diferencia, son 10,000 pesos. Si le puse una vacuna, me gané tanto, y si hice tal cosa, me gané 15,000 pesos. Hoy, Promedio. en mi consulta. Pero me voy a atender un parto y voy a suspender la consulta y por ese parto me van a pagar 12,600. Tira número. No cuadra. Me voy a pasar el día entero con una paciente para ganar menos de lo que yo me iba a ganar en mi consulta. Ningún médico va a hacer eso. Claro. Entonces, los médicos que tenemos la oportunidad y la suerte, la dicha, como tú la quieras llamar, de ver pacientes de un estrato económico quizás que tengan más posibilidad económica o que tenga una paciente que tenga un seguro que te paga bien, entonces ahí tú puedes darte ese lujo de durar 30 horas, si es posible, en una labor de parto. ¿Por qué? Porque va a tener una retribución económica. Claro. Esa es la causa. ¿Por qué tú crees que la Abel González es la clínica que tiene la tasa de parto más alta del país? ¿Por qué? Porque Exacto. los médicos que están ahí le pagan bien. Y que se preparan Claro. para eso. Yo fui el otro Entonces, día. el que te diga otra cosa te está hablando No, claro. bonito, pero no te está diciendo la verdad. Totalmente. Tienen una sala de expulsivos como en las No, habitaciones. no, es como otra en Estados cosa, es Unidos. otro mundo. Hablar Pero bien. de temas económicos es feo, Claro. pero Pero la es un verdad, tema que hay que tocar. pero es un tema que tiene vigencia y es verdad. Entonces, el médico dominicano es el médico que está muy mal pago. Y esta es una de las especialidades peor paga del país. Él lo sabe. Peor paga. Él lo sabe. Habla con nuestro hermano Mario Lama. Habla, Que yo nos creo que tú ayude no hablas con con eso. Mario, ¿eh? Él lo sabe. Habla con Mario. Y hemos tenido muchos presidentes de la sociedad que me consta que han tratado de hacer el esfuerzo de mejorar Es y que se son ha muchos, mejorado. doctor. Nos pagan más un poquito de lo que Cuando- pagaban hace 3 años. Cuando yo trabajaba en ARS Pero era 6,000 todavía, pesos por una. todavía hay muchas cosas por mejorar con las ARS. Ya. Bueno, mano, ¿Cómo que una última pregunta? Vámonos. No. ¿Su hijo ya sabe qué especialidad quiere hacer o no? No, No. ¿No ¿Qué se ha ha- sentido identificado no, con la no, suya? no. Yo Obstetricia. creo que él estudie medicina Ok, y que cuando termine y esté terminando, pues obviamente yo lo voy a jalar. ok. Tú lo vas a jalar. Ven, ayúdame aquí, ven. ¿Cómo que se A llama? mí- ¿Cómo se llama tu hijo? Samuel. Samuel. Samuelito le dicen seguro. ¿no? Samuel Sammy. Junior. Sammy, no te aloques. No, No, cero no te gineco. aloques. Tienes Bueno, que- mira, sí, él- claro que sí, tú tienes que seguir la herencia de tu papá. Ah, No seas ok. loco. Lo que ¿A él quién le va a sabe- dejar los pacientes de tu papá? ¿A mí? Lo No. que él sabe es que ese trayecto inicial que yo tuve que transcurrir, que fue bien difícil, Claro, él no lo va a tener que transcurrir porque nos llamamos igual. Imagínate que él sea ginecólogo igual que yo claro. y ya un centro instalado. O sea, él tendría muchas ventajas, pero si él quiere ser cirujano plástico, urólogo, Tú lo vas a apoyar en lo que Ortopeda. Urologo, le va bien en urología. eh, Oye, En ahora. urología le los va bien. urólogos le va bien. Sí, sí, hace Eh, urología le va bien. Los urólogos le va muy bien. sigan haciendo bullying. Doctor, para finalizar, ¿cómo quiere ser recordado Samuel Guerrero? Chelewit. Mira, cuando mi papá murió, de lo que más orgullo a mí me dio era precisamente cuando las personas iban a testimoniarme afecto hacia mi papá, agradecimiento de el ser humano que fue él, de lo íntegro que fue mi papá, una persona correcta y sumamente trabajadora. Si yo trabajo, y trabajo yo creo que bastante, fue una herencia de mi papá. Y eso fue algo que yo le dije a mis hijos el día del fallecimiento de mi papá. Yo le dije, wow, yo quisiera el día de mañana que a mí me recuerden de la misma manera que están recordando hoy a mi papá, como un hombre correcto, que es lo único, un hombre de familia, de fe, creyente en Dios, y que trabajó y que pudo echar adelante a su familia con trabajo y con esfuerzo. Y que las pacientes recuerden a un médico que hizo todo lo que tuvo a su alcance y sacrificó mucho de su vida personal y familiar por atenderlas a ellas. Esa es la mejor manera. Antes de que yo te despida el programa, usted va a ser recordado a sí mismo y se lo voy a decir como quizás una anécdota personal. Usted no se imagina lo que yo he aprendido de usted cuando nos juntamos en quirófano. El doctor me enseñó a trabajar en grupo. Cuando él me enseñó toda la ventaja que teníamos de trabajar en grupo, nació Eurovance. O sea, el doctor, Tú le copiaste. sí, a sinceridad, a cada rato nos juntamos en quirófano y el doctor siempre te da un consejo.
se ponía a ver tus equipos, se ponía a ver mis equipos, cuando yo llevaba mi caja de equipos, ¿usted se acuerda? Consultor mío. y de verdad el doctor siempre ha tenido un consejo para nosotros, los más jóvenes, para ustedes que están empezando ahora. Sí. Te digo algo, usted va a ser recordado te digo así. algo, mira, yo te apuesto que la gran mayoría de las pacientes que pudieran estar viendo esto y que lo van a ver, se van a enterar de que yo estudié en México. Uno tiene muchísimos diplomas colgados en la pared y es importante porque el médico tiene que actualizarse, Claro. y tiene que brindar un servicio de calidad, y eso solo se logra con el estudio. Claro. Eso es importante. Pero te digo algo, las pacientes cuando se sientan ahí al frente, es al médico que están viendo y escuchando. Ellos no saben si tú estudiaste en China, en Rusia o en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que la paciente valora? El trato. Exacto. Tú tienes que hacer buena medicina, porque si tú te pones a hacer disparate, oye, tú puedes hacer muchas cosas buenas y hiciste 3 malas y esas son las que se van a saber. Eso es. Entonces tú tienes que hacer la cosa bien, para eso tú te tienes que preparar y formar. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que la paciente agradecen? Que tú estés presente, que tú las escuches, que tú las trates bien y que cada vez que esa paciente necesite de ti, tú estés ahí. Esa es la clave del éxito. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, Bien. señores, Samuel Guerrero, tremenda entrevista. Me encantó. Tenemos casi 2 horas de entrevista, hermano, ahí, ¿no? Material Págale a de esta gente, sobra, págale a esta material gente, de que tú no sobra me le para- quieres pagar una para- hora. Mira, tú no para me quieres seguir pagar una hora y hablando. mira cuánto Samuel, dura. agradecerte de verdad tu presencia, participar con nosotros en este Detrás de la Consulta. Estaba detrás de ti desde hace mucho tiempo, pero Sí. estaba esperando a Llevamos rato Samuel. atrás de Samuel. Estaba esperando porque ya Nelson me decía, ven acá, un programa de ginecología, ¿qué tú piensas hacer? Yo, no, pues espérate. Y nada, Samuel, gracias de verdad. Nelson Ramírez Troche, Yotin Pérez. Esto fue Detrás de la Consulta, Trío Salud. Y nos vemos, nos escuchamos en una próxima entrega. Recuerden seguirnos a nuestro canal de YouTube, Trío Salud RD. Seguirnos en nuestras redes sociales, @Trío Salud RD. Y a Women Care Center también, que es el centro Arroba de WCC. Samuel Guerrero. Exacto.